Dentro del CECOT, la prisión más impenetrable de El Salvador, un hombre que una vez lo tuvo todo, enfrentaba su inevitable final. El viejo Lin, el jefe del barrio 18, había pasado de ser un líder intocable a un preso condenado. Carlos Ernesto Mojica Lechuga no era cualquier criminal. Su palabra significaba vida o muerte en las calles. Pero aquí, su poder ya no valía nada. Los pasillos susurraban un secreto oscuro. Alguien lo había entregado. Los mismos que le juraron lealtad, los que lo temían y obedecían sin cuestionar, ahora lo querían fuera del juego, para siempre. En menos de 24 horas, el hombre que hizo temblar un país suplicó por su vida. No hubo piedad. Su final fue tan brutal que su cuerpo solo pudo ser enterrado en un ataúd cerrado. Pero la pregunta clave sigue en el aire. ¿Quién lo traicionó y por qué? ¿Cómo pasó de ser el rey del crimen a un cadáver olvidado? Esto no es solo la caída de un hombre. Es la prueba de que en el mundo del crimen, la lealtad no existe. Quédate hasta el final, porque lo que pasó dentro del CECOT te dejará sin palabras. A diferencia de lo que muchos piensan, el viejo Lin no nació en una familia poderosa, ni mucho menos criminal. Su historia, como la de muchos en El Salvador, empezó en la pobreza, el hambre y la violencia. Creció en un mundo donde cada quien tiene que luchar sus oportunidades, un mundo donde la calle es quien dicta las reglas. Y él las aprendió muy rápido. Desde joven, encontró en las pandillas un camino, y vaya que supo aprovecharlo. No solo sobrevivió en ese mundo, sino que se convirtió en el cerebro detrás de un monstruo imparable. Una pandilla conocida en el mundo entero como una de las más violentas e implacables. Bajo su mando, el barrio 18 no fue solo una pandilla. Se transformó en un imperio criminal. Imagina, más de 65.000 miembros solo en El Salvador. Sí, 65.000. Como si metieras a todos en un estadio de fútbol, pero en vez de hinchas, fueran criminales listos para el combate. Pero esto no se quedó solo en Centroamérica. El barrio 18 cruzó fronteras. Hoy tienen presencia en 20 de los 50 estados de Estados Unidos, donde extorsionan, trafican y siembran terror. Y por si fuera poco, no están solos en esto. También tienen alianzas con la mafia mexicana, lo que los hace aún más peligrosos. Este era el mundo que el viejo Lin ayudó a construir. Un reino de violencia y muerte, donde él era el jefe absoluto. Hasta que, como siempre pasa en este juego, todo se le vino abajo. Y aquí es donde empieza su caída. Sobre el viejo Lin circulan historias que parecen sacadas de una película de terror, pero que, lamentablemente, son demasiado reales. Relatos oscuros, sádicos, que muestran hasta dónde podía llegar su crueldad. Se dice que una vez ordenó descuartizar a una chica de solo 16 años. ¿Su crimen? Ser la novia de alguien de la pandilla rival. En su mundo, una relación equivocada podía costarte la vida, y la de esta joven terminó de la peor manera posible. Pero esto es solo una de las muchas historias que lo rodean. Desde la cárcel, dirigía masacres con la misma facilidad con la que alguien ordena comida con delivery. Un chasquido de dedos, una llamada, una orden, y el terror se desataba en las calles. La gente que lo conoció, los que aún recuerdan su nombre, no se atreven a hablar en voz alta. En los barrios donde su pandilla sigue operando, el miedo es ley. Nunca sabes quién puede estar escuchando, quién es leal, quién es enemigo. Un comentario equivocado y podría ser el próximo en desaparecer. Pero incluso el más temido tiene un punto débil. Y lo que nadie imaginaba era que el mayor depredador del barrio 18 pronto se convertiría en la presa. Vivir en San Salvador bajo el dominio del viejo Lin era como caminar sobre vidrios rotos descalzo, con la certeza de que en cualquier momento podías desangrarte. El miedo no era una sensación pasajera, era parte del aire que se respiraba. Aquí no había margen para el error. O pagabas o desaparecías. Las familias entregaban su dinero a la pandilla como si fuera un impuesto obligatorio por seguir vivos. Los negocios cerraban porque era imposible operar bajo amenazas constantes, y los que decidían quedarse aprendían a vivir con los ojos en la nuca, esperando el día en que les llegara el turno. San Salvador no era solo un territorio controlado por pandilleros. Era una ciudad secuestrada. Pero lo más aterrador del poder de Lin era que no se detenía en las calles salvadoreñas. Su sombra se extendía mucho más allá de Centroamérica, alcanzando lugares que nadie hubiera imaginado. En España, por ejemplo, la policía descubrió a un grupo que intentaba establecer una célula del barrio 18 en Barcelona. Sí, Barcelona,
una ciudad europea vibrante y cosmopolita, estaba a punto de convertirse en otro bastión de su reinado del terror. El dominio del viejo Lin no conocía fronteras. Donde hubiera jóvenes sin oportunidades y sociedades fracturadas, su mensaje encontraba tierra fértil para echar raíces. No era solo un líder pandillero, era un arquitecto del caos. Pero todo imperio construido sobre la sangre tiene fecha de expiración, y el del viejo Lin no sería la excepción. Su caída no fue rápida ni limpia, fue un espectáculo de traición, violencia y muerte. Para entender cómo el viejo Lin llegó a convertirse en el terror de todo un país, hay que remontarse a El Salvador de los años 70, una época donde el país era una bomba de tiempo lista para explotar. La pobreza no era una simple estadística, era el día a día de la mayoría de la gente. Mientras una pequeña élite disfrutaba de riquezas y privilegios, el resto del país sobrevivía como podía, atrapado en un sistema que nunca les daría una oportunidad real. La desigualdad no solo se sentía, se respiraba en cada rincón. Y fue en ese ambiente tóxico y desesperado donde nació Carlos Ernesto Mojica Lechuga, el hombre que con el tiempo se convertiría en el viejo Lin. Su infancia no tuvo nada de especial. No hubo lujos, no hubo educación de calidad, no hubo opciones. Solo calles polvorientas, hambre y violencia. Creció viendo a su alrededor cómo la ley del más fuerte era la única que importaba. Y lo entendió rápido. Pero su verdadera transformación no ocurrió en El Salvador. El punto de quiebre fue Los Ángeles. En uno de sus viajes a Estados Unidos, el joven Carlos entró en contacto con un mundo que lo dejó fascinado. En las calles de Los Ángeles, conocida como la Gran Naranja, las pandillas no eran simples grupos de delincuentes. Eran ejércitos organizados con códigos, territorios y una estructura que desafiaba al propio gobierno. Para un joven que venía de la nada, aquello era como ver una película de gángsteres en vivo y en directo. Y él quería ser parte de esa historia. Lo que vio en Los Ángeles no solo lo inspiró, lo marcó para siempre. No tardaría mucho en llevar ese modelo a su tierra natal, pero con un giro aún más violento, brutal y despiadado. Muchos se preguntan qué llevó a Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias el viejo Lin, a convertirse en el monstruo que aterrorizó a El Salvador. ¿Fue la miseria? ¿La violencia? ¿O simplemente el destino de alguien criado en un mundo sin oportunidades? Lo cierto es que, cuando el viejo Lin pisó por primera vez las calles de Los Ángeles, algo dentro de él hizo clic. No fue solo la brutalidad de las pandillas lo que lo atrapó, sino su estructura. Vio en ellas una hermandad, una jerarquía, un camino al poder que no dependía de la educación ni del dinero, sino de la lealtad y la fuerza bruta. Cuando volvió a El Salvador, no regresó con las manos vacías. Se trajo consigo un modelo de organización criminal refinado, un manual de control callejero que pronto empezaría a aplicar. Era como un veneno que ya había aprendido a dosificarse. En Barrio 18 no tardó en hacerse notar. No era el más fuerte, pero sí el más astuto. Sabía cuándo hablar, cuándo atacar y, sobre todo, cuándo hacer que otros ensuciaran sus manos por él. En poco tiempo, pasó de ser un soldado más a un líder en ascenso. Pero su historia no fue solo la de un pandillero con ambición. El Salvador estaba al borde de una guerra civil, y el viejo Lin, siempre con el instinto de un sobreviviente, vio en el conflicto una oportunidad. En 1980 se unió a la guerrilla, no por ideales, sino por conveniencia. Estar del lado de los insurgentes le daba acceso a armas, entrenamiento y, lo más importante, contactos. Sin embargo, su suerte cambió en 1981, cuando fue capturado en una emboscada en Sonsonate. De un día para otro, pasó de ser un joven en ascenso a un prisionero sin futuro aparente. Pero si algo había aprendido el viejo Lin, era que la prisión no tenía por qué ser una jaula. Ahí adentro, en lugar de debilitarse, se fortaleció. Aprendió a moverse en un entorno donde solo sobrevivían los más inteligentes, tejió alianzas con otros reclusos y convirtió la cárcel en su propio campo de entrenamiento criminal. Para cuando salió en 1982, ya no era el mismo. Regresó a las calles con una mentalidad diferente. No quería una pandilla, quería un imperio. Sabía que el verdadero poder no estaba solo en controlar las esquinas, sino en dominar las rutas de dinero, las armas, la política, y estaba decidido a conseguirlo, a cualquier precio. El viejo Lin no era solo un líder, era un fenómeno. Su carisma era una fuerza de la naturaleza. Cuando hablaba, sus hombres lo escuchaban con una devoción casi religiosa. Cuando ordenaba, su palabra era ley. No era solo respeto,
era adoración. Para ellos no era un simple pandillero ni un jefe criminal, era una especie de dios en la tierra. Cada batalla, cada golpe recibido y cada victoria lo fueron moldeando hasta convertirse en el hombre que tenía a todo El Salvador temblando con solo mencionar su nombre. El viejo Lin no solo era el rostro del barrio 18, era su rey absoluto. Pero su ascenso al poder no fue un camino fácil. Cuando salió de prisión en los años 90, no se conformó con retomar el control de su territorio. No, su ambición iba mucho más allá. Mientras otros pandilleros se contentaban con dominar un par de calles, el viejo Lin tenía un plan mucho más grande. Quería que todo El Salvador estuviera bajo su mando, y su método para lograrlo era tan brutal como efectivo. O estabas con él o estabas muerto. A los que se unían les ofrecía protección, dinero y poder. A los que se oponían los hacía desaparecer sin dejar rastro. No había puntos medios ni segundas oportunidades. Con esta estrategia despiadada, el viejo Lin fue eliminando rivales y consolidando su autoridad dentro del barrio 18. Su influencia creció como un incendio incontrolable. En cuestión de años, su pandilla no solo dominaba San Salvador, sino que su poder se extendía a otras ciudades y municipios. Barrios enteros cayeron bajo su control, como piezas de un tablero de ajedrez movidas con precisión quirúrgica. Pero el viejo Lin no se conformó con eso. Su visión era mucho más grande. Bajo su liderazgo, el barrio 18 se convirtió en un verdadero imperio del crimen. Lo que en un principio era una pandilla callejera evolucionó en una organización con tentáculos en toda Centroamérica. Honduras, Guatemala y hasta Estados Unidos sintieron la presencia de sus hombres. Pero Lin no solo buscaba territorio, también quería riqueza y no tardó en encontrar la forma de conseguirla. Construyó un negocio criminal que se sostenía sobre 3 pilares fundamentales: la extorsión, el narcotráfico y el sicariato. La extorsión se convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos. No importaba si era un pequeño puesto de comida o una gran empresa, todos debían pagar el impuesto al barrio 18. Si alguien se negaba, no amanecía con vida al día siguiente. En cuestión de años, miles de comerciantes vivían bajo el yugo del viejo Lin, pagando su cuota mensual por el simple derecho a seguir respirando. El narcotráfico también fue una pieza clave en su imperio. El viejo Lin estableció conexiones con carteles en México, lo que le permitió expandir sus operaciones de droga. El barrio 18 dejó de ser solo una pandilla y se convirtió en un engranaje más del gran negocio del narcotráfico internacional. Las calles de San Salvador se inundaron de droga y la violencia se disparó aún más. Pero si había algo que definía el reinado del viejo Lin, era su guerra a muerte contra la MS-13. No se trataba solo de un conflicto entre pandillas, era una guerra total. San Salvador se convirtió en un campo de batalla donde los enfrentamientos eran el pan de cada día. La brutalidad alcanzó niveles inimaginables. Asesinatos, desmembramientos, ejecuciones públicas. Todo valía en esta guerra sin cuartel. Mientras tanto, las autoridades parecían impotentes. La policía y el ejército intentaban frenar la violencia, pero era como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. En muchas zonas, el barrio 18 tenía más poder que el propio gobierno. Los políticos sabían que desafiar a Lin podía significar una sentencia de muerte. Algunos optaron por ignorarlo, otros intentaron negociar con él. Pero al final, Lin siempre encontraba la forma de salir ganando. Sin embargo, como todo imperio construido sobre la violencia, el de Lin también estaba destinado a caer. Y cuando lo hizo no fue de forma discreta, sino con un estruendo que sacudió a todo el país. La guerra que libraba el viejo Lin no era solo una serie de enfrentamientos entre pandillas rivales. No se trataba de simples peleas callejeras ni de ataques improvisados. Era una guerra total, con estrategias meticulosamente diseñadas y ataques coordinados con precisión milimétrica. Lin no era solo un líder criminal, era un estratega. Planeaba cada movimiento como si estuviera jugando una partida de ajedrez, siempre un paso adelante de sus enemigos. Para expandir el dominio del barrio 18, formó alianzas clave con otras organizaciones criminales. Estableció rutas de escape, puntos de abastecimiento y redes de comunicación que le permitieron mantener el control absoluto de su ejército de jóvenes tatuados y armados hasta los dientes. Lo más sorprendente es que su poder no se desmoronó, ni siquiera cuando cayó tras las rejas. En 2009, el viejo Lin fue sentenciado a 40 años de prisión por un crimen que estremeció a todo El Salvador. No era cualquier asesinato, sino el de su expareja,
conocida como La Nena, un caso que dejó una marca imborrable en la historia criminal del país. El asesinato ocurrió en 2003, pero no fue una muerte común. Lo que hizo que este crimen pasara a la historia fue su brutalidad. El cuerpo de la víctima fue desmembrado y sus restos fueron esparcidos por distintos puntos de San Salvador, como un mensaje macabro de lo que les sucedía a quienes traicionaban la voluntad del viejo Lin. Era una declaración de poder, una advertencia silenciosa que nadie podía ignorar. Sin embargo, ni siquiera tras su captura y condena, el viejo Lin perdió el control del barrio 18. Desde la cárcel seguía dirigiendo su organización como si estuviera en libertad. Utilizaba teléfonos clandestinos, enviaba órdenes a través de visitas familiares y se mantenía en contacto con sus lugartenientes en el exterior. La prisión no era un castigo, era simplemente una oficina diferente desde donde seguía manejando su imperio criminal. Cuando lo condenaron, muchos pensaron que la historia del viejo Lin había llegado a su fin. Fue trasladado al centro de confinamiento del terrorismo CECOT, una prisión de máxima seguridad destinada a albergar a los criminales más peligrosos de El Salvador. Era un lugar diseñado para enterrar en vida a los líderes más temidos, un sitio donde el aislamiento y la vigilancia extrema debían cortar cualquier lazo con el exterior. Pero con Lin no funcionó. Desde su celda, el viejo seguía siendo el titiritero que movía los hilos del barrio 18. No necesitaba estar en la calle para mantener el control. Con un sistema bien aceitado de códigos secretos, mensajeros leales y la complicidad de guardias corruptos, sus órdenes seguían llegando a cada rincón del país. Su encarcelamiento no era más que un obstáculo menor en su camino. El 2012 marcó un punto de inflexión en su historia. Contra todo pronóstico, este criminal que infundía terror en las calles terminó sentado a la mesa con representantes del gobierno salvadoreño. Lo impensable había sucedido. El Estado negociaba directamente con él. La razón era una tregua que prometía reducir la violencia entre pandillas y bajar las alarmantes cifras de homicidios. El viejo Lin jugó sus cartas con la astucia de un veterano. Sabía que esta negociación no solo era una oportunidad para reducir la presión sobre su organización, sino que también le daba una plataforma para fortalecerse. Amenazó, persuadió y prometió lo necesario para conseguir el mejor trato posible para el barrio 18. Y lo logró. En cuestión de días, el viejo Lin dejó de ser una sombra en los barrios para convertirse en una figura pública. Los medios de comunicación hicieron fila para entrevistarlo. Su rostro apareció en todos los noticieros. Sus palabras eran analizadas como si se tratara de un líder político. Con su calva reluciente y su mirada fría, Lin se paseaba frente a las cámaras con una seguridad inquietante. Hablar de paz y reconciliación en boca de un hombre con su historial parecía una broma macabra, pero el espectáculo estaba servido. Sin embargo, su visión iba mucho más allá de la tregua. Aprovechó el acceso que le dio este proceso para infiltrar al barrio 18 en las mismas instituciones del Estado. Poco a poco, antiguos pandilleros comenzaron a aparecer en alcaldías, programas sociales e incluso en las filas de la policía. Mientras los reflectores se enfocaban en las promesas de paz, Lin consolidaba su verdadero plan: fortalecer su imperio desde dentro. Y su negocio seguía en expansión. Ya no era solo la extorsión y el narcotráfico lo que llenaba sus arcas. Ahora tenía inversiones en negocios legales, lavaderos de autos, tiendas, discotecas. Todos sabían que el dinero detrás de esas empresas tenía el mismo origen de siempre, pero nadie se atrevía a señalarlo. Lin no solo sobrevivió a la cárcel, la usó como trampolín para llevar su poder a otro nivel. El viejo Lin había alcanzado la cima, pero esa cima era un filo de navaja. Desde todos los frentes enemigos acechaban, rivales que querían su puesto, policías que no se dejaban comprar, políticos que no tragaban su poder. Lin ya no era solo un líder, era un blanco enorme y fácil de identificar. En el mundo del crimen, el ascenso es brutal, pero la caída es aún peor. Y vaya que la suya iba a ser épica. Las calles de repente se tiñeron de rojo. La violencia escaló a niveles incontrolables y el gobierno, presionado por todos lados, decidió dejarse de juegos. Pero el problema de Lin no solo estaba afuera. Dentro del barrio 18, las grietas comenzaron a hacerse visibles. Sus lugartenientes, aquellos en los que alguna vez confió, empezaron a dudar. El viejo ya no es el mismo, susurraban. Está perdiendo el filo. Como un muro a punto de derrumbarse,
La estructura de poder que Lin construyó con sangre y fuego se llenó de fisuras. Y cuando Nayib Bukele entró al juego, todo explotó. Bukele no llegó a negociar. No llegó a dialogar. Llegó con guerra. Declaró un enfrentamiento total contra las pandillas y el barrio 18 estaba en la mira. Se acabó la cultura pandillera, la que imponía miedo en los barrios. Ahora, los pandilleros eran el enemigo número uno, señalados y traicionados por la misma sociedad que antes los temía. No era una cacería, era un exterminio. Y entonces llegó el golpe final, la gran redada. Miles de pandilleros fueron capturados en cuestión de días, decapitando por completo la estructura del barrio 18. El viejo Lin, el jefe, el todopoderoso, quedó atrapado, acorralado, sin salida, sin cartas bajo la manga. Por primera vez en su vida, no tenía a dónde correr. Lo que vino después no fue un final cinematográfico. No hubo persecuciones espectaculares ni tiroteos épicos. No hubo despedida con balazos al cielo. El fin del viejo Lin llegó en el mismo lugar donde reinó durante años, la prisión. En mayo de 2024, la tensión dentro de las cárceles salvadoreñas alcanzó su punto máximo. Las políticas de mano dura de Bukele desmoronaron las jerarquías pandilleras dentro de los penales, y de repente, el hombre que fue intocable, que inspiraba terror con solo su nombre, se encontró más vulnerable que nunca. La traición vino de adentro. Aquellos que lo llamaban hermano, aquellos que se habían beneficiado de su poder, lo entregaron sin dudar. Información crucial sobre sus movimientos, sus contactos y sus secretos empezó a filtrarse. Lo vendieron al mejor postor, y el 13 de mayo, la prisión se convirtió en un campo de batalla. Lo que comenzó como una pelea entre reclusos rápidamente se transformó en una ejecución coordinada. El viejo Lin, el hombre que había sobrevivido a tantas guerras callejeras, se encontró solo, superado en número y sin escapatoria. Luchó, porque siempre había luchado. Pero esta vez no bastó. La paliza fue tan brutal que cuando los guardias finalmente intervinieron, su rostro era irreconocible. Durante horas, los rumores volaron dentro y fuera de la prisión, que había escapado, que estaba en coma, que el gobierno lo tenía escondido. Pero la verdad, cuando salió a la luz, fue aún más impactante. El viejo Lin estaba muerto. Las reacciones fueron un reflejo del país que Lin ayudó a moldear. Para muchos, su muerte fue un alivio, el fin de un ciclo de terror. Para otros, en las calles controladas por el barrio 18, fue una tragedia, la caída de un líder. Y como siempre, las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. ¿Fue un golpe orquestado por el gobierno? ¿Una venganza de la MS-13? ¿Un ajuste de cuentas dentro de sus propias filas? La verdad, como en todo en el mundo criminal, era una mezcla de todas. Cuando finalmente se realizó la autopsia, el informe hablaba por sí solo. Huesos rotos, laceraciones profundas, un trauma craneal severo. No hubo arma de fuego, no hubo cuchillos, solo brutalidad pura. El viejo Lin murió de la forma en la que vivió, en medio de la violencia extrema. Su funeral fue una sombra de lo que alguna vez fue su poder. No hubo grandes caravanas ni despliegues de fuerza. No hubo juramentos de venganza ni promesas de continuar su legado. La familia, temerosa de las represalias, optó por un entierro discreto. Ataúd cerrado, sin discursos, sin despedidas pomposas. El miedo, el mismo que el viejo Lin impuso por años, ahora pesaba sobre los suyos. Pero la historia no terminó ahí. Con su muerte, el barrio 18 entró en una guerra de sucesión. Sin un heredero claro, las facciones internas se desataron en una lucha por el control. Las calles de San Salvador volvieron a teñirse de sangre, pero esta vez, la sangre de los propios pandilleros. La hermandad que alguna vez prometieron se convirtió en un campo de batalla sin reglas. A pesar de todo, el mito del viejo Lin sigue vivo. En los barrios que alguna vez controló, su nombre aún se susurra con una mezcla de respeto y miedo. Para muchos pandilleros, el viejo Lin representa un ideal, el chico de la calle que llegó a la cima a través de la astucia y la brutalidad. Pero su historia es también un recordatorio brutal de lo que realmente significa el poder en el mundo del crimen, un ascenso efímero y una caída asegurada. Así terminó la era del viejo Lin, un hombre que construyó un imperio de terror solo para verlo desmoronarse en sus últimos momentos. Su vida y muerte son el reflejo crudo de la realidad pandillera en El Salvador, un mundo donde la lealtad es fugaz
El poder es una ilusión y la única constante es la violencia. ¿Crees que fue una muerte justa? ¿Crees que la muerte era todo lo que debía llegarle al viejo Lin para pagar todo lo que hizo? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo como este, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.